Vamos a repasar un poquito qué son los conjuntos numéricos. En principio aparecían los números que nosotros teníamos para contar. 1, 2, 3, 4. Esos números se llaman números naturales y tienen ciertas propiedades. ¿Qué propiedades habíamos visto entre todo lo que ustedes trabajaron? Tienen primer elemento, o sea que el 1 es el primer elemento. Existe un consecutivo, así como un anterior, salvo, bueno, el 1 que no tiene anterior. ¿Qué quiere decir? Que dado un número yo sé quién es el que le sigue. Dado un número, si lo llamo n, n más 1 es el consecutivo o el que le sigue. También puedo pensar qué número está antes o cuál es el anterior. Están ordenados. ¿Qué quiere decir? Que dos números o son iguales o uno es mayor o el otro es menor. Son infinitos porque pensá un número tan grande como quieras, siempre se le puede sumar uno, por lo tanto siempre continúa. Y pensemos en las operaciones básicas que conocemos. ¿Se puede sumar? ¿Qué significa que se puede? Que si yo sumo dos naturales, el resultado es un número natural. ¿Se puede multiplicar? Sí, si yo multiplico dos naturales, el resultado es un natural. ¿Qué pasa con la resta? Si yo resto y en esa resta el número de adelante es más chico que lo que estoy restando, ese número se escapa del conjunto de los naturales. Su resultado no es natural, entonces la resta no está dentro de este conjunto. Imaginemos que cuando hablamos de esto, estamos haciendo como el esfuerzo de pensar que estos serían los únicos números que existen. Por lo tanto, tampoco podemos dividir en todos los casos, ¿no? Se puede restar en algunos casos donde el número de adelante es mayor que lo que quiero restar y se puede dividir en varios casos, pero no siempre. Por ejemplo, cuando el número al que yo quiero dividir no es múltiplo del divisor. Entonces, agregamos, estuvimos discutiendo bastante sobre el cero y los números negativos. Entonces, fíjense que acá los pusimos con otro color. Si a los números naturales le agregamos el cero y los negativos, tenemos el conjunto de los números enteros. Una de las consignas era ver qué propiedades se seguían preservando y cuáles no. Y si hay propiedades nuevas. Por ejemplo, primer elemento no tiene, porque no tiene ni principio ni fin, como para decirlo así. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir todo lo que yo quiero pensando en números cada vez más grandes pero negativos o cada vez más grandes pero positivos. Después, todo lo que pusimos en azul se mantiene. Existe un consecutivo, están ordenados, son infinitos. Y miremos ahora las operaciones. Podemos sumar, si sumamos dos enteros, el resultado es entero, podemos multiplicar. Si multiplicamos dos enteros, su resultado sigue dentro del conjunto. Y ahora podemos restar. Porque ¿dónde apareció originalmente el tema de trabajar con los negativos? Bueno, atrás tenemos como imágenes del debe, el haber, de yo me quiero anotar cuando te debo algo, cuando jugamos al chinchón. Bueno, esas eran un poco las imágenes disparadoras. ¿Qué pasa cuando dividimos? Nos sigue pasando lo mismo. Hay casos en que la división se va por fuera de los enteros. Entonces seguimos teniendo ese problema. ¿Qué pasa ahora cuando a estos números les empezamos a agregar lo que llamamos fracciones, ¿no? Empezamos a dividir el entero en muchas partes. Bueno, ahí se pudre un poco todo lo que teníamos ordenadito. Este conjunto forma parte de lo que llamamos racionales. ¿Quiénes son los racionales? Todos los números que podemos escribir como fracción. Acá dicho matemáticamente significa lo siguiente. Una fracción se escribe como un número a sobre b, tal que a pertenece a z, o sea, a está en los enteros, b también, pero b es distinto de cero, por esto de que no podemos dividir por cero. Fíjense lo que pasa. Tenemos el 1
el número tan bueno como el 1, aparecen otras formas de escribirlo. Puede ser 4 sobre 4, puede ser 13 sobre 13. Entonces, la representación que hasta ahora era única para un número, ahora va a empezar a pasar que tiene más de una representación. Un medio se puede escribir como 0,5, 2 tercios se puede escribir como 0,6666, periódico se llama. Los puntos suspensivos significa que sigue con esa misma tendencia. Hay varias formas de escribir un solo número. Empiezan a aparecer lo que llamamos decimales, números con coma, nos decían en la escuela primaria. Eso no está bien matemáticamente, o sea, no son números que pertenecen a un conjunto nuevo. Todos estos números y estas son formas de representar al mismo número como fracción o como con cifras decimales en su formato decimal. Algunos habían puesto como conjunto numérico los decimales. En realidad es una forma de escribir a los números que pertenecen a los racionales. ¿Qué pasa con las propiedades? No existe más el consecutivo de un número. Ahora vamos a ver por qué. Ahora me voy a detener un ratito en por qué se pierde esa propiedad. Siguen estando ordenados, son infinitos. Las operaciones las podemos hacer todas. Tenemos que tener en cuenta esta condición de que no se puede dividir por cero, las operaciones básicas, ¿no? Me voy un ratito a detener en qué pasa con el consecutivo. Imaginemos que queremos hacer un número consecutivo, o sea, pensar, sí, existe, elijo el 1. Y digo, bueno, el consecutivo que sea el 2. ¿Qué significa que es consecutivo? Que entre medio no hay ninguno. Miren cómo empiezo a hacer zoom y encuentro que hay otro número. Digo, bueno, a ver, el 1,1 entonces es el que le sigue a 1. Hagamos zoom. Y empiezan a ver que hay más números entre el 1 y el 1,1. A ver, puedo elegir 1,01. Hago zoom. Así podemos seguir, porque empiezan a aparecer otros números más adelante, entre medio de ellos, ¿no? Así podríamos seguir todo lo que querramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre dos números racionales existen infinitos números entre ellos, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad nueva que tienen los números racionales, que es un conjunto denso, se llama. ¿Qué significa denso eso? Agarro dos números racionales y entre ellos siempre encuentro un racional. ¿Y los enteros? ¿Qué pasa? No, los enteros son un conjunto que se llama discreto. Tiene esa propiedad del consecutivo, entonces es una distinción bastante fuerte. Bueno, entonces tenemos la recta, tenemos todas las divisiones sobre la recta y uno dice, bueno, ya está. Están todos los números que yo quiero, los puedo graficar en esta recta y esta recta está llenita. ¿Por qué? Porque si entre dos hay uno, digamos, entre dos hago un zoom y hay un número o infinitos entre ellos, en particular uno, digo, bueno, ya está. Pero ¿saben qué? No. Esto es terrible entender, vamos a explicarlo bastante tranqui. Los números racionales no completan la recta. ¿Qué quiere decir? Que hay otros que no son racionales y que están ahí, que hay lugares, hay agujeros en esa recta. ¿Quiénes son? Por ejemplo, raíz de 2, pi, e. Estos números son números especiales con nombre, pero tenemos otros que no son tan conocidos. Por ejemplo, este que aparece acá, 1,101, 001, 001. ¿Qué voy haciendo acá? Este número tiene infinitas cifras, pero no son periódicas, porque el periodo lo voy rompiendo agregándole un cero, pero uno puede ver la tendencia que tiene. Este, por ejemplo, después de la coma que se llama mantisa, te pongo los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y sigo, y yo sé la tendencia. Entonces nosotros podríamos fabricarnos números de este tipo que se llaman irracionales. Raíz de 2, e y pi son las formas de escritura que también tienen formas decimal. Existe
la forma decimal de estos números, lo que pasa es que no siguen una tendencia tan fácil de ver como estas. Es mucho más compleja la tendencia que sigue, pero tienen infinitas cifras decimales después de la coma no periódicas. Entonces, ¿qué pasa con estos números? No se pueden escribir como fracción. Se llaman por eso irracionales. Entonces, hasta ahora veníamos bien y a todos los podíamos escribir como fracción. Si le sumamos estos, que no los podemos escribir como fracción, que son los irracionales, la unión de estos dos conjuntos es lo que llamamos números reales. En realidad esta es la parte donde los profes mentimos un poquito porque no es tan así. Acá tenemos el conjunto de los reales. No es un poquito más complejo que la unión. Es verdad que es la unión, pero es un poco más complejo. Si alguien quiere saber más sobre esto de el conjunto de los reales con un detallecito un poco más elevado, acá les buscamos un videito de Eduardo de Cabezón, que es un matemático y divulgador español que intenta contarlo con un poquito de onda. Pero bueno, ahí tienen el link y pueden entrar.